Suma de fracciones de igual denominador. Cuando son de igual denominador, se copia el denominador y se suman los numeradores. Recordemos que el denominador es el número que va abajo de la fracción y el numerador es el que va arriba. Suma de fracciones propias. Una fracción es propia si el numerador es menor que el denominador. Ejemplo, 3 quintos más 2 quintos más 4 quintos. Lo vamos a representar en forma gráfica. 3 quintos, vemos que aquí tenemos la unidad dividida en 1, 2, 3, 4 y 5 partes. Pero como el numerador me pide 3, solo voy a colorear 3 partes de las 5. A eso le voy a sumar 2 quintos. Vuelvo a ver que la unidad está dividida en 5 partes, que es lo que dice el denominador, pero el numerador me dice que solo voy a pintar 2. Y finalmente le sumo 4 quintos. Veo que aquí también está dividida en 5 partes, pero el numerador me está diciendo que voy a tomar 4. 1, 2, 3 y 4. Entonces, para realizar esta suma de igual denominador, porque son iguales, que nos dice la definición que vamos a copiar el denominador. Y el denominador es 5. Entonces, solamente lo copiamos. Luego nos dice que se suman los numeradores. Es decir, que vamos a sumar 3 más 2 más 4. Y eso me va a dar 3 más 2, 5, más 4, 9 quintos. Voy a comprobarlo ahora a través del dibujo, a través del gráfico. Entonces, eso va a ser igual, sumo los que están pintados, 1, 2, 3, 4 y 5. Eso me representarían una unidad, porque recordemos que la unidad está dividida en 5 partes. Pero me faltan estas 4, entonces tengo que dibujar otra unidad y solamente tomar 4. 1, 2, 3 y 4. Lo que me va a sobrar es una unidad. Entonces, aquí puedo ver que 3 quintos más 2 quintos más 4 quintos va a ser igual a 5 más 4, 9 quintos. Pero veo que este número 9 quintos es una fracción impropia, entonces la puedo convertir a número mixto. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, en una hoja aparte o a través de un cálculo mental, lo que se hace es dividir el numerador entre el denominador. Entonces, primero hacemos el formato de la división. Luego recordemos que el numerador, el 9, va a ser el dividendo de la división. Lo colocamos adentro del formato. Y el 5 va a ser el divisor. Lo colocamos afuera del formato de la división. Ahora procedemos a hacer la división. 9 entre 5 va a ser igual a 1. Y este 1 lo multiplico por el 5, que me daría 1 por 5, 5, y se lo voy a restar al 9. Quedándome entonces 9 menos 5, 4. Cuando el residuo es menor que el denominador, hasta ahí dejo la división. Eso significa que 9 quintos va a ser el número natural, el 4 va a ser el numerador y el 5 siempre va a ser el denominador. Aquí podemos distinguirlo a través de sus colores. El cociente va a ser la parte natural, el número entero. El residuo va a ser el numerador y el divisor
siempre va a ser el denominador. Ahora vamos a comprobar si 9 quintos es igual a un cuarto de quintos. Entonces, tenemos una unidad entera. Vamos a ver. Ahí tenemos la unidad entera. Y como es entera, no está dividida en 5 partes. Pero la siguiente unidad tiene que estar dividida en 5 y solo voy a tomar 4. Vamos a ver si corresponde a 4 quintos. 1, 2, 3, 4 quintos. Entonces puedo comprobar de que 9 quintos es igual a 1, 4 quintos. Suma de fracciones impropias. Una fracción es impropia si el numerador es mayor que el denominador. Aquí podemos ver en el ejemplo, 11 es mayor que 2, 15 es mayor que 2 y 17 es mayor que 2. Por lo tanto, las tres son fracciones impropias. Volvemos a ver de que el denominador es igual, entonces se va a copiar el denominador y se van a sumar los numeradores. De igual forma lo vamos a comprobar de forma gráfica. 11 medios, 2, 4, 6, 8, 10 y de la última unidad solo vamos a tomar una para tener 11 medios. El denominador, recuerden que es el que me dice en cuántas partes voy a dividir cada unidad. Y cada uno de esos representa una unidad dividida en 2 partes. A eso le voy a sumar 15 medios. Entonces, vuelvo a contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y tomo solamente una mitad para tener los 15 medios o las 15 mitades. A eso le sumo 17 medios. Entonces voy a necesitar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y solamente una mitad de una unidad. Entonces ahí tengo representado los 11 medios, los 15 medios y los 17 medios. Procedo a efectuar la división. Me dice que primero copie el denominador, que el denominador ya sabemos que es 2. Luego que se sumen los numeradores. Entonces vamos a sumar 11 más 15 más 17. ¿Y a qué va a ser igual eso? 11 más 15, 26. Más 17, 43 medios. Ahora lo voy a comprobar en el dibujo, con los diagramas. Recordemos que tengo que tener en total 43 mitades. Vamos a ver si es cierto. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 mitades. Vamos a ver si me falta una. Vamos a comprobar si todas estas corresponden a las amarillas. Tengo completas, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 y estas dos me forman una sola. Serían 36, 38, 40 y 42. Solamente me falta esta. Y ahí tengo los 43 medios. Ahora, como veo, me queda una fracción impropia, porque el numerador es mayor que el denominador. Entonces esta la puedo convertir en una fracción mixta. ¿De qué forma? Dividiendo el numerador entre el denominador. Entonces hacemos la operación a un lado o en una página aparte o lo hacemos mentalmente. Entonces primero formamos el formato
de la división. Recordemos que el numerador va a ser el dividendo de la división, por lo tanto tiene que ir adentro del formato. 43. El denominador va a ser el divisor de la división, por lo tanto lo tenemos que escribir afuera. Y ahora, una vez que ya tengo planteada la división, efectúo la misma. 43 entre 2, como solo hay una unidad en el divisor, voy a tomar solo una unidad del dividendo. Entonces divido 4 entre 2 y ya sé que eso va a ser igual a 2, porque 2 por 2, 4. Y una vez que ya tengo el cociente, lo multiplico con el dividendo. 2 por 2, 4, y se lo resto al dividendo. 4 menos 4 me va a dar 0. Ahora, ¿qué se hace en una división? Se baja la siguiente cifra. El 3 lo escribo ahora y abajo y me queda entonces 3 entre 2. Y eso va a ser igual a 1. Y 1 por 2 y 1 por 2 va a ser igual a 2. Entonces a 3 le voy a restar 2. Y eso me queda 3 menos 2, 1. Cuando ya el residuo es menor que el divisor, la fracción hasta ahí se deja. ¿Y qué va a representar cada uno de ellos? 43 medios va a ser igual entonces, ya dijimos que el cociente va a ser la parte natural, el número entero. El residuo va a ser el numerador y el divisor va a ser el denominador. Podemos volver a apreciar acá que el verde, que representa el cociente, es la parte natural, las unidades, 21 unidades. El residuo va a ser el numerador de la fracción mixta y el divisor va a ser el denominador. Entonces 43 medios es equivalente a 21 un medio. Vamos a comprobar ahora a través de dibujo. Significa que tengo que tener 21 unidades. Aquí tienen que haber 21 unidades. Recordemos que aquí las unidades están divididas en mitad. Vamos a comprobar a ver si es cierto. Entonces, 21 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. ¿Y qué me queda? La mitad. Un medio. Entonces aquí compruebo de que 43 medios es equivalente a 21 un medio. Tercer ejemplo, suma de fracciones mixtas. Una fracción mixta es la que se forma con un número natural y una fracción propia. Como nos dieron en los ejemplos anteriores las respuestas, podemos ver que aquí tenemos esta fracción mixta representada por unidades, o que es un número natural, y una fracción propia. El 3, que es un número natural y representa 3 unidades, y 3 sextos, que es una fracción propia. Lo mismo con el 4, que es el número natural, y el 1 sexto, que es la fracción propia. Igual que en los ejercicios anteriores, lo vamos a ir demostrando gráficamente. Entonces, un 1, 5 sextos va a ser igual a una unidad, y la siguiente unidad, que representaría la fracción propia, tenemos que dividirla en 6 partes y solamente tomar 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora le vamos a sumar 3 sextos. Entonces, 1, 2 y 3 unidades. Y la siguiente unidad, igual, dividida en 6 partes, pero solo vamos a tomar 3. 1, 2 y 3.
A eso le sumamos 4 un sexto, es decir, 4 unidades, 1, 2, 3 y 4 unidades. Y la última la vamos a dividir en 6, pero solo tomamos una. Entonces, ¿cómo se suman las fracciones mixtas? Primero sumamos los números naturales, es decir, todas las unidades enteras. 1, 3 y 4. 1 más 3 más 4. Y a eso le vamos a sumar la suma de las fracciones propias, es decir, 5 sextos más 3 sextos más 1 sexto. Comenzamos sumando las unidades. 1 más 3, 4 más 4, 8. Vamos a ver si es cierto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a ver si hay 8 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 unidades. A eso le sumamos la suma de las fracciones propias, que recordemos que el procedimiento para sumar fracciones propias es copiar el denominador y sumar los numeradores. Copiamos el denominador, que es 6, y sumamos los numeradores. 5 más 3 más 1. Entonces me va a quedar 8 más 9 sextos. 5 más 3, 8, más 1, 9 sextos. Entonces significa que a la respuesta gráfica tengo que agregarle 9 sextos. Pero cada unidad está dividida en 6. Significa que voy a ocupar 2 unidades más. Divido a la primera en 6 partes y en la segunda otras 6 partes, pero solamente voy a tomar 3. Entonces aquí tengo 8 unidades más 9 sextos. Para sumar 8 más 9 sextos, lo conveniente sería convertir el 8 en denominador 6, es decir, las 8 unidades, dividirlas en 6 partes y ver cuántas representan. Pero observo también aquí que 9 sextos es una fracción que se puede simplificar, es decir, buscar una fracción equivalente a ella. Y para eso lo voy a hacer en una hoja aparte o a través de un cálculo mental. Entonces tomo 9 sextos. Analizando 9 sextos, yo puedo ver que la puedo simplificar porque el 9 y el 6 se pueden dividir entre 3. Tienen como divisor común el 3. Entonces yo puedo decir tercera de 9 va a ser igual a 3. Y tercera de 6 va a ser igual a 2. Entonces puedo concluir que 9 sextos es igual a 3 medios. Ahora se me hace más fácil el ejercicio porque el 8 tendría que convertirlo en una fracción equivalente a denominador 2. Entonces tengo el 8 y ¿cómo convierto el 8 en fracción? Sencillo, poniéndole denominador 1. Entonces me queda 8 sobre 1. Ahora, ¿cómo convierto la fracción 8 sobre 1 en una fracción con denominador 2? Multiplicando tanto al numerador como al denominador por 2, es decir, por otra fracción equivalente a 1, que sea 2 en el numerador y 2 en el denominador. Si ustedes dividen 2 entre 2, eso va a ser igual a 1. Y 1 multiplicado por cualquier número siempre va a dar ese número. Es decir, aquí yo tengo 8 sobre 1 es 8. Y 2 entre 2 es 1. Y 8 por 1 siempre va a ser 8. Entonces ahora multiplico el numerador con el numerador y el denominador con el denominador. Y así vamos adelantando para cuando veamos la multiplicación de fracciones, que consiste en multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces me queda 8 por 2, 16 y 1 por 2, 2. Entonces 8 es equivalente a 16 medios.
Entonces, a 3 medios, que es igual a 9 sextos, le voy a sumar 16 medios, que es igual a 8. Y ahora sí, ya tengo una suma de fracciones de igual denominador y se me hace más sencillo el ejercicio. ¿En qué consiste? Pues ya sabemos, se copia el denominador que es 2 y se suman los numeradores, 16 más 3, 19, quedándome entonces 19 medios. Ahora vamos a comprobar si 8 más 9 sextos es igual a 19 medios. ¿Qué significa eso? Que cada unidad ahora la vamos a dividir ya no en 6 partes, sino que en 2 partes. Es decir, cada unidad va a estar dividida en mitad. Comienzo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18. Recordemos que esta, como está totalmente pintada, hay 6 sextos. Por lo tanto, representa unidad. Entonces sería la octava unidad. Y la siguiente, vemos que está dividida en 6 partes, pero solo está pintada 3 de ellas, es decir, la mitad. Y ahí tenemos que 8 más 9 sextos es igual a 19 medios. Ahora vemos de que 19 medios es una fracción impropia y esta la podemos convertir en una fracción mixta. Recordemos que para convertirla hay que dividir el numerador entre el denominador. Entonces pasamos a realizar la división. El numerador, recordemos que siempre va a ser el dividendo, es decir, el número que va dentro del formato de la división. 19, lo escribimos adentro. Y el denominador, que es 2, va a ser el divisor de la división, por lo tanto va a ir afuera del formato de la división. Y ahora procedo a dividir 1 entre 2. Porque solamente hay una unidad en el divisor, solo tomo una. Pero 1 entre 2 no se puede. Entonces tengo que tomar la siguiente unidad. 19 entre 2 va a ser igual a 9. Porque 9 por 2, 18. Y ese 18 se lo voy a restar a 19. Entonces, 19 menos 18 va a ser igual a 1. Y como puedo ver acá, el residuo es menor que el divisor. Por lo tanto, ya puedo representar 19 medios como un número mixto o una fracción mixta. Recordemos que para representarlo significa que el cociente, que este que está en verde, va a ser la parte del número natural, es decir, el que representa las unidades. El residuo va a ser el numerador y el divisor va a ser el denominador. Entonces me queda 9, 1 medio. Entonces aquí tengo que 19 medios va a ser igual a 9, 1 medio. Ahora lo voy a comprobar gráficamente. Significa que tengo que tener 9 unidades completas y la otra unidad dividida en 2. Pero solo voy a tomar una. Entonces vamos a comprobar. Tengo que tener 9 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Me falta ahora graficar la mitad, 1 medio. Entonces tomo una unidad más y voy a dividirla en 2. Pero recordemos que esta unidad de 3 sextos, que estaba dividida en 6 partes y solo tomé 3, va a ser equivalente a 1 medio. Ahí está, 3 sextos va a representar a 1 medio.